Nuevamente, buenos días para todos y todas. Continuamos entonces con nuestra primera jornada virtual de Musema Música en Marcha, pero nuestra segunda ponencia de esta jornada. En esta ocasión tenemos a Violeta Solano Vargas como nuestra ponente. Voy a presentarla. Violeta es doctora en música, etnomusicología por la UNAM, México. Es magíster en ciencias sociales, tiene especialidad en música por la EHESS de Francia. Es egresada del pregrado en música y etnomusicología de la Universidad de París 8, Francia. Y entre 2012 y 2019 trabajó como docente en el programa de formación musical de la Universidad del Bosque en Colombia. Participó en la creación de la maestría en músicas colombianas de la misma universidad, en la que fue docente hasta el 2019. Estuvo a cargo del área de investigación de ambos programas entre 2017 y 2019. Asimismo, ha colaborado en el pregrado y posgrado en música de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Ha escrito artículos académicos, así como reseñas para la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Ha sido evaluadora en distintas convocatorias colombianas en el campo de la cultura. En el 2020 creó el espacio de divulgación y diálogo Músicas en Palabras, en el que ha participado con especialistas de distintos países. En tanto editora, hace parte de la Junta Directiva de 2024-2026 de la rama latinoamericana de la International Association for the Study of Popular Music. Y pues estamos aquí con Violeta Solano Vargas. Bienvenida, muchísimas gracias por esta invitación y estamos súper atentos y atentas a escuchar lo que tienes para compartirnos. Hola, buen día, Valentina. Buen día a todas las personas que se conecten ahorita y que se conecten más adelante para ver esta y las demás participaciones de colegas eh, que han presentado sus trabajos en este encuentro. Agradezco la posibilidad de poder participar de manera virtual y te felicito a ti y a las otras personas que colaboran por la realización de este encuentro museo. Bueno, voy a compartirles pantalla de la presentación eh, que tengo. Listo. Perfecto, ahí ya está tu presentación. Bien. Bueno, esta ponencia la titulé Las músicas populares en la Academia Musical Colombiana, una aproximación al proyecto curricular en artes musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a la maestría en músicas colombianas de la Universidad El Bosque. Aquí les voy a presentar algunos de los resultados de la tesis doctoral que sustenté en enero de este año. Quisiera comenzar diciéndoles que aunque el modelo de educación musical en Colombia pues se ha venido transformando a lo largo del tiempo, em, actualmente siguen siendo las bases de este modelo siguen siendo las del Conservatorio de Música Decimonónico de Europa Occidental, pero en años recientes ha surgido un nuevo interés por algunos programas de formación musical universitarios en incorporar en sus planes de estudio elementos de las prácticas musicales populares en las que yo incluyo las llamadas músicas tradicionales. Entonces se han creado ensambles de músicas populares, es posible estudiar algunos repertorios, instrumentos y tener un acercamiento a metodologías de enseñanza y aprendizaje propias de estas músicas. No obstante, la participación de las y los músicos populares y la consideración de sus contextos de origen en la construcción de estos espacios educativos pues sigue siendo muy limitada. Desde la última década del siglo XX, el interés por las músicas populares por parte de la Academia Musical se ha venido gestando en parte en el ámbito de una educación superior atravesada por el neoliberalismo y la lógica corporativista, así como por el impacto de los discursos del multiculturalismo y el patrimonialismo cultural. Dicho interés en lo popular
también emerge en el contexto de cuestionamientos que se le han hecho a este modelo de educación musical dominante en Colombia y en otros países de las Américas en relación a su eurousacentrismo y alto culturismo, así como a la poca presencia histórica de las prácticas musicales populares en los currículos universitarios. Así que la pertinencia de mi investigación pues responde a que si bien tanto en Colombia como en otros países se ha debatido sobre algunos de los problemas que plantean dicho modelo de educación musical, son muy pocas las investigaciones que se han hecho sobre los conflictos, las tensiones, los retos y las posibilidades que surgen de la incorporación de algunas prácticas musicales populares en la educación superior. Así que teniendo en cuenta ese contexto y mi experiencia como docente universitaria en programas de formación musical en Bogotá entre el 2012 y el 2019, me pareció necesario desarrollar una investigación que abordara esta problemática a partir de casos concretos y poder aportar insumos para pensar esta cuestión. En la investigación que se ubica dentro de una etnomusicología encuadrada desde una perspectiva decolonial, analizo críticamente las dinámicas de incorporación de algunas prácticas musicales populares a partir del estudio de dos programas universitarios de formación musical en Bogotá, representativos de este tipo de apuestas. Uno de esos programas es el Proyecto Curricular en Artes Musicales, que a partir de ahora voy a denominar PECAM, que comienza a funcionar en 1993 en la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP. Este programa ha tenido diferentes etapas. Inicialmente comenzó como el plan piloto que se implementó en la Academia Luisa Calvo en los 80, y luego cuando pasa a ser parte de la SAP y la Universidad Distrital, se llamó inicialmente Programa de Formación Universitaria de Músicas Caribe Iberoamericanas, y ya iniciando el siglo XXI se pasa a llamar Proyecto Curricular en Artes Musicales de la que hoy conocemos como la Facultad de Artes ASAP de la Distrital. Desde hace un poco más de 20 años, sin embargo, este programa ya no se estructura en torno al estudio de las músicas CIAM, Caribe Iberoamericanas. Ese concepto se refiere a las prácticas musicales producto de la interacción dinámica y activa entre músicos, comunidades y prácticas musicales diversas. Esta noción, al igual que interfluencias, fueron dos de los conceptos clave en la construcción y conceptualización de el proyecto académico inicial en los 90. Para los fundadores del programa era necesario pensar las prácticas musicales populares basados en la idea de una regionalización dinámica, amplia y con fronteras abiertas, que tuviera en cuenta las migraciones, los intercambios entre personas y los diversos contextos históricos, sociopolíticos, económicos y culturales en los que se desarrollan estas prácticas culturales. El programa actualmente tiene tres énfasis: interpretación musical, composición y arreglos y dirección musical. Su plan de estudios se estructura en estas áreas: teoría musical, música y contexto, e investigación y trabajos de grado. Y el abordaje de las músicas populares se realiza en espacios educativos como el taller sonoro, los ensambles y la asignatura de músicas regionales. Para ingresar a este programa hay un examen de admisión que requiere o exige un nivel avanzado de conocimientos musicales del canon occidental. El segundo programa es en la maestría en músicas colombianas, que voy a denominar a partir de ahora MMC, que empieza a funcionar en el 2017 en la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque.
La conceptualización de este programa estuvo bajo la supervisión de un diseñador industrial, que en ese momento era el decano de la facultad recién creada. Esta facultad empezó a funcionar en el 2016 porque antes eh, había una facultad de arte. Y parafraseando al decano de ese entonces, em, eh, pero antes se me olvidó decir, esta facultad ha promocionado y se ha interesado mucho por la perspectiva de las industrias culturales y creativas. Entonces, en palabras del decano de ese entonces, él afirma que a diferencia de la economía naranja, en la perspectiva de las industrias culturales y creativas, no solo prioriza la dimensión comercial de los productos y servicios, sino también su impacto social y la ampliación de sus posibilidades de circulación y difusión. Este programa es de una maestría de profundización que ofrece dos énfasis, el de interpretación y composición y arreglos. El plan de estudios se estructura en 4 áreas: específica y profundización, fundamentación investigativa, teórica y electiva. La denominación de músicas colombianas hace referencia, por un lado, a las llamadas músicas tradicionales, pero también a las músicas híbridas que exploran estas llamadas músicas tradicionales, pero también diversas prácticas musicales. El programa propone el estudio de esas músicas a partir de 4 sistemas sonoros, que son el Caribe, el Pacífico Sur y Norte, los llanos y andinos, que son sistemas que no se consideran cerrados, se reconocen los vínculos e intercambios entre ellos, y que son producto de procesos de migración e intercomunicación entre las regiones y el diálogo entre quienes habitan esas regiones y la interacción entre las prácticas musicales. Para ingresar en este programa también se requiere tener un conocimiento de conocimientos musicales del canon occidental. La investigación se enfoca en 2 dimensiones analíticas. Por una parte, aborda los discursos pedagógicos del PECAM y la NMC, y por el otro lado, las experiencias de algunos estudiantes, profesores y músicos populares que han participado en ambos programas, haciendo hincapié en las relaciones de poder inscritas en los espacios en donde se pretende promover el diálogo de saberes entre personas provenientes de distintos sectores culturales y sociales y con formaciones diferentes. Y aclaro que aunque identifico estos 3 grupos de personas, esa división no es categórica, ya que hay casos de personas que pertenecen a 2 de esos grupos, incluso a los 3. Algunos músicos populares fueron en algunos momentos estudiantes en el PECAM o en la NMS, y de manera paralela o posterior se convirtieron en profesores de estos programas o de otros programas. Sin embargo, entre los músicos populares hay quienes tienen poca o nula familiaridad con la academia musical. Varias de esas personas son mayores, pero lo que une a quienes identifico en esta categoría es que su formación inicial y su actividad musical están arraigadas en los contextos populares de los que provienen. Para realizar esta investigación hice una etnografía entre el 2020 y el primer semestre del 2022, principalmente de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. Las fuentes empíricas a partir de las cuales trabajé fueron experiencias de personas relacionadas con ambos programas. Realicé 43 conversaciones, como prefiero llamarlas, entrevistas a profundidad y semiestructuradas. También tuve 8 conversaciones con personas de otros programas, pues inicialmente pensaba trabajar con programas universitarios en diferentes
regiones del país. Em, y también 8 experiencias de personas a las que me pude acercar a partir de fuentes de archivos. Por el otro lado están archivos audiovisuales y fotográficos de espacios de encuentro, 2 espacios de encuentro y diálogo organizados por estos 2 programas realizados entre el 2011 y el 2022. En el caso del PECAM, estos espacios son el taller sonoro, talleres realizados en alianza con IDARTES y el ensamble de músicas campesinas. Y en el caso de la maestría está el espacio de los diálogos en músicas colombianas. Analicé algunos de los lanzamientos de los documentales, resultado del proyecto que fue ganador de una beca en la Fundación Latin Grammy, y las salidas de campo o pasantías de inmersión, como les llaman. Y finalmente trabajé con documentos institucionales, los sitios web y redes sociales de los 2 programas. Algunos de estos espacios que analicé en la tesis son el taller sonoro, el ensamble de músicas campesinas, un taller que hubo en alianza con IDARTES, el lanzamiento que les decía de los documentales en Facebook, el espacio de los diálogos en músicas colombianas, y esta salida de campo a Tillo de Lobo en el 22, en la cual pude participar. Los objetivos que me planteé para realizar esta investigación fue dar cuenta de los aspectos productivos de las apuestas de estos 2 programas en su acercamiento y estudio de las prácticas musicales populares, particularmente esos espacios de encuentro y diálogo entre músicos, pero también las tensiones y conflictos que emergen de las relaciones sociales entre estudiantes, profesores y músicos populares con los que pude conversar o a cuyas experiencias me acerqué. Y asimismo demostrar cómo las contradicciones entre el discurso institucional y la práctica dificultan, por un lado, el aprovechamiento de un carácter híbrido y multisituado presente en los procesos de enseñanza, aprendizaje y creación musical que se dan en estos programas, pero también la creación y consolidación de alianzas y colaboraciones con los músicos populares. La tesis que planteo es que, a pesar de que existe un real interés por abrirse al estudio y acercarse a estas prácticas musicales populares desde la educación superior, en los programas estudiados este abordaje se enmarca en varios casos desde una perspectiva culturalista que tiende a oponer lo popular entendido como lo académico, rural, oral, ancestral, colombiano, versus lo moderno que se entiende como lo académico, lo urbano, lo letrado, lo que es innovador, lo contemporáneo, lo universal. Esta dicotomía es problemática porque reproduce tanto una lógica multiculturalista que aborda la diferencia en términos de otredad, como la lógica cultural de la colonialidad, que subalterniza lo popular respecto de la cultura eurosa central. Este abordaje de las prácticas musicales en estos programas, si bien allí existen interesantes y productivas recontextualizaciones y resignificaciones de lo popular que inciden en la dinamización de estas músicas populares, como dije al inicio, la participación activa y continua de las y los músicos populares pues es limitada. Y creo que esto puede influir en que en estos procesos pues se suele objetivar a las músicas populares, desarraigándolas en ocasiones de sus principales cultoras y cultores y contextos, dejando de lado su dimensión social. Y aunque en estos espacios de encuentro con los músicos populares frecuentemente se busca construir consensos en las experiencias formativas,
hay una tendencia a olvidar y subvalorar los conflictos, pero también los afectos que median esas relaciones entre quienes participan de estos espacios. Frente a este panorama, quiero explorar la interculturalidad crítica, teniendo como horizonte la inclusividad y el diálogo de saberes, pues creo que este enfoque ayudaría a transitar hacia una pedagogía musical pluralista que permita desmarcarse de aquellas posiciones epistémicas que separan a las personas de los conocimientos, eh, pero también a cuestionar las jerarquías que han sido impuestas históricamente en aras de aprovechar la dimensión transformativa de estos espacios de encuentro, diálogo e idealmente de intercambio entre músicos que provienen de distintos contextos sociales, culturales y con ricas experiencias de formación musical. El análisis, en el análisis hay tres conceptos claves. El primero es el de músicas populares. Allí está la noción de músicas, que entiendo como prácticas y experiencias sonicoaurales y performático-afectivas centradas en la organización temporal del sonido, pero que no se limitan a esto, sino que involucran los contextos en los que se desarrollan, incluyendo, por supuesto, a las personas, sus sensibilidades, subjetividades, identidades, corporalidades y modos de escucha que las constituyen. Y por el otro lado está la noción de lo popular, que entiendo como una posición de sujeto subalterna determinada por su relación diferencial y de disputa con los sectores sociales dominantes. Entonces, ya sea en su uso por parte de las élites o en las reivindicaciones de las personas subalternizadas como identidad política, este concepto de lo popular se refiere siempre a una cuestión de cultura, poder. Y a partir de esas nociones, elabora una categoría política de músicas populares que remite entonces a experiencias, prácticas y formas musicales que están articuladas de manera constitutiva con comunidades, identidades culturales, designios históricos y proyectos políticos. Estas músicas se encuentran además situadas de manera periférica o fronteriza respecto de las prácticas musicales hegemónicas o canónicas y de los sectores sociales con los que se articulan. Es importante tener presente que esa frontera no es infranqueable o permanente, sino por el contrario es porosa y se encuentra en un continuo movimiento. El otro concepto es el de la interculturalidad crítica, que entiendo como un proyecto ético-político y epistémico que evitando el enfoque sobre la etnicidad como único referente de la diversidad, adopta una perspectiva interseccional. Este enfoque de la interculturalidad crítica invita a una comprensión de la complejidad de las relaciones sociales, de los diálogos, de los conflictos, las negociaciones e hibridaciones en las que las identidades culturales se posicionan y transforman. Y finalmente está el concepto de epistemologías de purificación. El punto de partida para definir este concepto es la crítica que hace Bruno Latour al supuesto moderno de que la ciencia y la sociedad son ámbitos autónomos desligados el uno del otro. Latour demuestra que, contrariamente a esta idea, la ciencia y la sociedad están inexorablemente articuladas y son el resultado de continuas y complejas interfluencias. Esa pretendida autonomía de la ciencia oculta el hecho de que esta es producto de las relaciones y estructuras de poder que constituyen lo social. Y complementando a Bruno Latour, Richard Bauman y Charles Briggs afirman que el lenguaje
indispensable para representar y pensar la realidad, se constituye a través de procesos, se construye a partir de procesos de purificación que emborronan los aspectos sociales y justamente las relaciones de poder inscritos en él. Entonces es a partir de estas epistemologías de purificación que se establece una jerarquización de conocimientos en donde los saberes de los grupos sociales subalternizados pues son subvalorados o desacreditados. Mm, y ahorita quiero pasar a eh, eh, estos espacios que analizan en la tesis, en cómo a partir de las experiencias y los discursos de estudiantes, profesores y músicos populares a quienes me acerqué, con quienes conversé, pues a partir de esas experiencias analizo las representaciones que ellos construyen en torno a la academia musical y a los saberes musicales académicos y populares. En ese análisis se evidencia que los sentidos que los estudiantes, profesores y músicos populares dan a lo popular están atravesados por, primero, sus vínculos afectivos con la academia y por sus imaginarios sobre lo académico y sobre la figura de los músicos profesionales. Y segundo, las relaciones de afectos que tejen con las personas y los contextos en torno a las músicas populares por fuera del recinto universitario y por los imaginarios que también construyen y dan sentido a lo que conciben como lo tradicional y los músicos tradicionales. Asimismo, se evidencia allí una reproducción de dicotomías que, como decía, pues opone lo popular a lo moderno, lo uno entendido como lo no académico, lo otro como lo académico, entre otras nociones dicotómicas. En este cuadro aparecen las nociones que en las conversaciones emergían en relación a lo uno y a lo otro. Y pese a esas visiones dualistas y excluyentes de lo popular, considerado como lo no académico, presentes en los discursos, resulta que en la práctica se confluye en un espacio intermedio de experiencias, subjetividades y saberes diversos que se están influenciando, afectando, complementando y transformando continuamente, lo cual pues hace posible una recontextualización y resignificación de las prácticas musicales, pero esto es poco percibido y aprovechado. Frente a esto, yo quiero explorar el diálogo de saberes como un principio orientador de la integración y complementariedad entre prácticas musicales populares eh, con las que han sido canonizadas por la academia y sus respectivos cultores. El análisis de estos espacios de encuentro y diálogo dentro y fuera de la universidad desarrollados por el PECAM y la MMC muestra que estas recontextualizaciones y resignificaciones de lo popular son productivas, pero también contradictorias y problemáticas. Por un lado, tienen un impacto bastante importante y positivo en la formación y vida de los estudiantes principalmente. Allí se crean relaciones, afectos y alianzas en ocasiones que dinamizan las prácticas musicales y el tejido social. Pero por el otro lado se evidencia una tendencia a reproducir epistemologías de purificación, la colonialidad y jerarquías entre sujetos y saberes. Por ejemplo, si bien hay una participación de músicos populares en estos espacios de encuentro, esta es esporádica y limitada, y estos espacios de encuentros son eventos de corta duración que no son parte estructural del currículo. Esto también se evidencia en la definición de los términos y condiciones de los encuentros, en donde quienes ejercen la capacidad de proponer y difundir los referentes culturales
de la identidad cultural nacional ampliamente, pues suelen ser los músicos académicos y citadinos. Además, en el PECAM y la MMC se fomenta una actitud patrimonialista, a veces que tiende a esencializar a los músicos y las prácticas musicales populares. Esto se evidencia, por ejemplo, en la idea de que la innovación creativa suele suceder casi exclusivamente en espacios urbanos y académicos, y en la tensión entre una búsqueda de experimentación sónico-aural a partir de las músicas populares y, por el otro lado, el afán de preservar una esencia tradicional de estas músicas. Mm, También hay una construcción de subjetividades subalternizadas, es decir, que muchos de los músicos populares tienen tendencia a creer que sus experiencias y sus saberes pues tienen menos valor y legitimidad frente a las experiencias y formaciones y conocimientos de los músicos citadinos y de la academia. Y ya para ir concluyendo, quiero decir que, bueno, son varios los avances y caminos que han abierto estos dos programas, el PECAM y la MMC. Es importante resaltar esa interesante apuesta de estos programas por propiciar justamente espacios de encuentro y diálogo entre músicos de diferentes orígenes y formaciones, tanto dentro como fuera de la academia. Esto permite que el acercamiento a estas prácticas musicales populares sobrepase la mera integración de unos repertorios, instrumentos y el acercamiento a veces a metodologías de enseñanza, aprendizaje propias de estas músicas. Sin embargo, estos programas continúan en varios aspectos anclados en lógica euro-usacéntricas en los que la colonialidad pues sigue atravesando los procesos educativos, y esto dificulta la construcción de un real diálogo de saberes. El hecho de que la dinámica de los encuentros con los músicos populares sea en gran medida diseñada y controlada desde la academia incide, en cierto modo, en que se impongan, incluso inconscientemente, imaginarios y preconceptos sobre las expresiones populares, llevando incluso a que estas pues sean cosificadas y folclorizadas. Creo que sería interesante que estos programas, en vez de centrarse sobre todo en la dimensión sónica de las prácticas musicales, se enfoquen más ampliamente en el rol de estas en cuanto a mediaciones de dinámicas socioculturales, tanto de los contextos de origen como de los contextos en los que estas prácticas musicales son adoptadas. El abordaje de la estética y técnica de estas prácticas como recursos para la creación e interpretación sónica de estas prácticas obvia la complejidad y el sentido, obvia la complejidad de su sentido, pero también de su potencia sociopolítica. Me parece que se requieren prácticas pedagógicas que trasciendan estas lógicas y dinámicas para generar transformaciones estructurales direccionadas a que haya una mayor equidad entre los músicos. Y es aquí donde el concepto de inclusividad creo que se hace importante. Esa perspectiva nos ayuda a concretar el proyecto de una academia musical verdaderamente inclusiva, evitando que se imponga desde un lugar de poder el cómo, el dónde, para qué y con quiénes se estudian estas prácticas musicales populares. Y asimismo, volviendo a el enfoque de la interculturalidad crítica, creo que su exploración podría ayudar a abrir caminos para la creación de espacios y el desarrollo de proyectos en los que haya una real escucha las necesidades, los intereses de los músicos populares, en donde se reconozcan y aprecien sus saberes, pero también se valoren y potencien sus roles como actores culturales
y social. Mi recomendación es que se fortalezcan estos espacios de encuentro para que los diálogos emerjan de un encuentro entre eh, pares, que haya un trabajo conjunto y no que emerjan de la tutela de unos sobre otros. Sugiero tener presente la necesidad de replantear crítica continua y colectivamente las estructuras curriculares de sus programas, las epistemologías y las metodologías que se utilizan para el estudio de las prácticas musicales populares en función de que los beneficios y las posibilidades interesantes que de estos proyectos educativos puedan extenderse, que los beneficios se extiendan a todos, realmente todos los actores involucrados en estos espacios eh, educativos. Gracias. Muchísimas gracias, Violeta. Es un trabajo sumamente crítico e importante para los programas que tú estás mencionando y me parece, pues digamos, en mi experiencia, yo salí de la SAP también Uh -huh. y creo que es un buen, o digamos, un panorama importante de socialización con la SAP porque de alguna manera se está diciendo que no basta con mezclar diferentes modos de ver la música, diferentes músicas, sino también con cómo se está planteando el programa en general para reconocer de cada una de ellas pues lo que debe reconocerse, no pasar por encima de los intereses de cada una de las músicas, no crear jerarquías y este tipo de cosas que tú estás diciendo en cuanto a la interculturalidad que se está presentando, pero que de alguna manera hay algunos quiebres internos que no nos permiten cómo llegar a los objetivos reales de, no sé, de la SAP o del programa del bosque. Yo Uh -huh. quería preguntarte de qué manera, pues tú ya das como unas opciones de mejora o unas recomendaciones también para los programas, pero de qué manera crees que se podría trabajar en conjunto con los estamentos, o sea, estudiantes y docentes, ¿crees que se podría hacer respecto a ello? ¿Qué ideas tienes frente a eso o qué analizaste en tu trabajo frente al papel de los estudiantes y la construcción de estos programas? Yo creo que o sea, el trabajo colectivo que incluye, por eso digo a todos los finalistas diciendo que incluya un trabajo, este trabajo colectivo y continuo de autoevaluación y de pensar estos proyectos debe involucrar a todos los actores que participan de estos espacios, es decir, tanto a los docentes, pero no solamente a los docentes, que muchas veces ocurre que son los docentes de planta, ¿no? Los que están, pues, que tienen una eh, sí, más tiempo, digamos, o una responsabilidad directa con pensar el currículo, eh, sino que sean todos los y las profesoras, pero también, por supuesto, las y los estudiantes eh, y músicos populares mm, que estén interesados, que participen, sean invitados a participar en estos espacios, pero también sus comunidades. Y creo que hace falta quizás ese trabajo reflexivo, colectivo, de qué funciona, de qué no funciona, de qué les interesa a los unos y a los otros, cuáles son las necesidades, las diferentes necesidades. Y también sería muy interesante, y eso lo planteo en la tesis, crear canales y redes entre las instituciones universitarias y algunos programas que también de diferentes formas, en diferentes niveles y enfoques, están dando pasitos hacia esa apertura de lo que se aborda en los currículos en relación a las prácticas musicales populares, para saber, bueno, aquí está funcionando esto o se ha propuesto esto, pero se encontraron estas fallas, entonces, bueno, cómo se enriquece colectivamente esas diferentes experiencias en pro de enriquecer las experiencias formativas, claro, pero también de manera más amplia, pues eh, ayudar, colaborar esa transformación social hacia una equidad, hacia una sociedad
inclusiva, em, a reflexionar reflexivamente sobre los procesos de racialización, de exclusión, etc. No sé si contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y me deja pensando pues en muchas cosas y seguramente a quienes estamos escuchándote pues también nos deja pensando en varias. Y algo que se me ocurre es de qué manera se puede evidenciar la expectativa con la que entra alguna persona a la SAP, ya sea estudiante, docente, y la expectativa con la que sale o con la que se desarrolla allí. Qué cosas se esperan del programa, qué cosas se cumplen, qué cosas después, por ejemplo, a nivel de egresados, se aplican de lo aprendido en el programa o con qué cosas también uno como egresado se puede estrellar con el mundo real respecto a las músicas populares y al programa en general. Y creo que el trabajo que tú haces pues está aplicado en específico en los programas, pero es un trabajo que debería hacerse siempre de autorreflexión en todos los programas para saber cómo está funcionando y que los documentos institucionales y las propuestas y la visión y la misión de los programas pues no se queden allí, sino que siempre se estén revisando para todo el tiempo ir cambiando. Asimismo, cómo cambia el campo laboral de quienes salen, cómo cambia el mundo en general, pues los programas tampoco se pueden quedar en una propuesta que a veces o resulte anacrónica o que esté un poquito colgada de lo que está sucediendo afuera. Entonces, muchísimas gracias por tu trabajo, Violeta. Muchísimas gracias. No, gracias, gracias Valentina por este espacio nuevamente y bueno, por la escucha. Hay mucho trabajo para hacer, mucho trabajo pendiente, muchas posibilidades Ujú. necesarias e importantes para seguir transformando la educación musical. Creo que en Colombia hay procesos y apuestas interesantes, pero hace falta, como pues sí decías, autoevaluación y también em, sí, ese diálogo amplio y inclusivo es clave que se dé em, para que no se quede, o sea, una cosa es lo que se plantea en los lineamientos y las políticas institucionales y los programas, pero luego no forzosamente, y eso también lo abordo en la tesis, una hay contradicciones, ¿no? Lo que se dice en estos documentos y lo que pasa en la realidad. Obviamente es difícil llegar a un contexto perfecto, ¿no? A una educación musical perfecta, pero sí es importante reflexionar críticamente y colectivamente, escuchando de verdad todas esas voces para pues, seguir mejorando y avanzando. Y eso, nada, muchas gracias de nuevo por el espacio y felicitaciones por esta labor que haces tú y quienes te Muchas acompañan gracias. en Mutema. Te leo para cerrar, unos comentarios de agradecimiento. Dice Alberto Vesga Cartagena, muchas gracias Violeta por tus abordajes y cuestionamientos. Y Luis Gabriel Mesa Martínez, gracias por compartir tu trabajo, Violeta, muy pertinente para comprender las nuevas apuestas curriculares de nuestras universidades colombianas. Gracias a ellos dos por sus comentarios y por la escucha también. Muchas gracias a todos y a todas. Finalizamos esta ponencia, pero hoy continuamos también con unas ponencias de la jornada de la tarde, entonces estén pendientes de los enlaces que estaremos compartiendo a lo largo del día. Muchas gracias. Hasta luego.